amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y estás aquí en Artífice Joyas. Pues hoy realizaremos la técnica de bisel. Esta técnica muy utilizada en las técnicas de joyería. Bueno amigos, aplicaremos el engaste en bisel en distintos tipos de gemas. Pues así para aplicarlos a nuestras joyas. Lo primero que haremos será crear las cajas de nuestras gemas. La primera caja que haremos será para el engaste en bisel para la piedra cabochón o cabujón, como lo llaman en otros países. Utilizaremos este compás y mediremos la tercera parte de la altura de esta piedra, que más o menos es por acá. Esto lo trazaremos sobre una plancha de un espesor de 0,40. Y lo cortaremos con una tijera. Pues esta tijera es muy buena para cortar planchas a lo largo. Si ven esta tijera, les aconsejo que la compren. Lo vamos a enderezar con los dedos y con un alicate para que quede más recto. Y lo cortaremos hacia la mitad. Una vez cortado y con la ayuda de nuestros dedos, le daremos forma de óvalo y presionaremos con el alicate para que tenga esta forma de óvalo. Y como ustedes observarán, tendrá la forma de esta piedra. Lo mismo haremos con esta gota, pero en esta ocasión solamente mediremos la mitad de esta gota. De igual forma lo trazaremos sobre la plancha del 0,40 y lo cortaremos con la tijera. Nos ayudaremos con el dedo para enderezarlo y cortaremos la mitad. Y haremos lo mismo que hicimos con la anterior piedra. Y presionaremos en la punta con el alicate de punto plano para que tenga esta forma de gota. En caso de las chispas, pues mediremos la altura. Y también lo trazaremos sobre la plancha del 0,40. Y no olvides en suscribirte y darle un like, que esto me ayuda a mí para crear más videos para ti. Pues lo enderezaremos y cortaremos la punta. Ahora el siguiente paso para hacer la caja de una chispa es medir el diámetro. Como ustedes observan, esta chispa mide 3 milímetros, pues multiplicaremos 3 por 3 que nos dará 9, y a esto le aumentaremos 1,5, que en total será 10,5. Pues esta es la medida del diámetro a lo largo para que al momento de hacer la caja quede exactamente del mismo diámetro de la chispa. Lo cortaremos con la tijera. Cortaremos 3 idénticos, ayudándonos con los dedos para que esto sea más rápido. Una vez cortados, utilizaremos el alicate de puntos redondo y le daremos forma de tubo. Y como ustedes ven, este pequeño tubo entra exactamente dentro de nuestra chispa de 3 milímetros.
Lo siguiente será cortarlo, pues como ustedes observan hay una línea que dejó el alicate de punto plano y lo cortaremos hacia la derecha como unos 0,20 milímetros hacia la derecha. Después utilizaremos el alicate de punto cigüeña. Lo inyectaremos y juntaremos las puntas. Como ustedes ven, entra exactamente en su caja. Lo mismo pasará con la chispa cabochón o cabujón, como lo llaman en otros países, y juntaremos las dos puntas. Después que esto ya esté junto, utilizaremos nuestra mesa para soldar. Pues si quieren ver cómo se hace esta mesa giratoria para soldar, el enlace las dejo en la parte de arriba. En esta ocasión utilizaré bórax para soldar. Pues también pueden utilizar el líquido de soldar o soldadura en pasta. Eso ya depende de ustedes. Nos colocaremos los lentes de protección para proteger nuestros ojos y utilizaremos soldadura tipo medio. Y lo soldaremos rápido y fácilmente. Pues si quieren ver cómo se sueldan joyas, el enlace las dejo en la parte de arriba. Una vez que esto ya esté hecho, lo colocaremos dentro de nuestras piedras cabujón para darles la forma ovala que tiene, ayudándonos con una pinza. Lo mismo haremos con la chispa tipo gota. Y para las chispas utilizaremos un embutidor para darle forma redonda. Luego soldaremos una plancha en la chispa cabochón y en la chispa tipo gota pondremos una caja interna para que así la chispa tipo gota no se entre hasta el fondo, pues esta caja impedirá que la chispa se salga y hará que se quede en el centro. Este alambre es el alambre del 0,80 laminado en 0,40 que utilizamos para hacer filigranas. De misma forma, haremos un pequeño círculo utilizando el alicate de punto redondo. Esto para que la chispa no se entre hasta el fondo y quede en el centro. Lo presionaremos hacia adentro con la pinza. Y haremos presión también para que entre a la chispa. Y nuevamente utilizaremos nuestra mesa giratoria para soldar esto. En esta ocasión utilizaré el líquido para soldar. También pueden utilizar lo que es bórax o soldadura en pasta. Como les digo, eso ya depende de ustedes. Utilizaremos soldadura tipo medio. Soldaremos de este modo. Pues como les dije, hay varias formas de soldar esto. Para mí me gusta utilizar este método, que para mí es más fácil y más rápido de soldar. Y al final colocaremos todo esto sobre el líquido de Caparex para que se blanquee y se desoxide, y así poder trabajar más rápido y fácilmente. Bueno amigos, ya es momento de hacer el engaste a bisel. Pues la primera piedra que vamos a engastar es esta piedra rubí tipo capuchón o cabujón, y la vamos a adherir a la bola de grabado. Con un poco de calor, la caja de nuestra piedra capuchón se va a adherir a lo que es el lacre.
Una vez frío, colocaremos nuestra piedra cabochón Zubi y lo empujaremos con el asentador tipo cuadrado, haciendo presión hacia abajo. Y utilizaremos nuestro rodillo para bisel semicircular que yo me hice. Pero también hay esta otra opción golpeando con el martillo. Pero para mí es más fácil utilizar el rodillo para bisel semicircular, pues solamente haremos presión a los costados y como ustedes observarán, nuestra gema se empezará a biselar. Así la piedra se va a juntar con la caja para hacer este bisel. Lo mismo haremos con esta piedra tipo gota. Colocaremos nuestra piedra tipo gota, lo asentaremos con nuestro asentador tipo cuadrado empujando hacia abajo y también utilizaremos nuestro rodillo para bisel y empezaremos a empujar hacia los costados para que luego se entre hacia adentro. Tenemos que hacerlo de esta forma, moviendo la mano y haciendo que se asiente hacia adentro. Pues esto, amigos, se le llama la técnica de bisel. Ahora hagamos un ejemplo con las chispas. Pero en esta ocasión utilizaré este embutidor tipo copa, que también yo lo hice, y haremos presión hacia abajo para que esta chispa se bisele. Y como ustedes observan, se está biselando. Solamente hay que hacer presión de la parte de arriba, moviéndolo poco a poco y empezará a biselarse. Y queda de este modo. Esta técnica es muy fácil de realizar. Pero también pueden colocar el embutidor tipo copa dentro de lo que es un Dremel. Ustedes se preguntarán ¿por qué? Bueno, como el Dremel es y se parece a un martillo neumático, pues empezará a empujar hacia abajo. Y así se biselará rápida y fácilmente. Y así es como que lo mismo haremos con otra chispa. Y como ustedes observarán, el Dremel es muy fácil de manejar, pues todo el trabajo lo hace el Dremel. Como os dije anteriormente, es como utilizar un pequeño martillo neumático. Y también le damos una pequeña repasada arriba. Y si quieren que esto esté aún mejor, podemos utilizar esta fresa tipo copa. Como ustedes observan, en la parte interna tiene dientes. Lo colocaremos a nuestro torno colgante. Y haremos presión para que la parte de arriba quede mejor, quede más mejor. Y así el biselado en la parte de arriba será más puntiagudo. Pero esto obviamente es opcional. Pero si quieren que esté más fino, pueden utilizar lo que es la fresa tipo copa. Y así, amigos, es como queda esto. El engaste a bisel.
Y ahora aplicaremos todo lo que hemos aprendido a nuestras joyas. Pues como primer ejemplo tenemos este anillo con piedra naveta. Y utilizaremos nuestro rodillo para bisel semicircular y haremos presión hacia adentro para que quede biselado. Pues tienen que moverlo de este modo. Y como observarán, se está empezando a biselar. Pero en las puntas queda puntiagudo, pues para esto vamos a utilizar la sierra y haremos un pequeño corte con la sierra en la parte de la punta, en ambos lados. Esto para que la punta se quede más biselado y no esté puntiagudo. Pues si hace falta también haremos un pequeño corte más. Y así, amigos, es como termina este engaste a bisel, que es muy fácil y rápido de aplicar a las joyas. Y ahora biselaremos este anillo, que tiene una chispa tipo capuchón y también tiene unas chispas del número 2. Primero colocaremos nuestra chispa tipo capuchón, y para hacer el biselado utilizaremos el asentador tipo cuadrado y haremos presión hacia adentro. Y como ustedes observan, se está biselando. Al ser una chispa pequeña, estamos utilizando el asentador tipo cuadrado. Y engastaremos también estas chispas del número 2. Utilizamos también nuestro asentador tipo cuadrado para hacer presión hacia abajo. Y unos pequeños embutidores tipo copa para hacer lo que es el engaste a bisel para chispas. Pues estos embutidores tipo copa son muy fáciles y rápidos de hacer, muy aplicables a lo que es la técnica de bisel. Y así y de este modo es como se hace el bisel en chispas y en anillos de esta clase. Es rápido y muy fácil de aplicarlo a las joyas. Y por último utilizaremos una pequeña goma para desbastar los costados y así quede más fino. Y como observarán, queda de este modo. Lo mismo haremos también con este anillo, así para que quede mucho más fino. Bueno, amigos, así es como se hace el engaste a bisel. De seguro te preguntarás cómo hice estas herramientas de engaste a bisel. Pues puedes comentar en este video herramientas de engaste a bisel y yo haré un pequeño video mostrándoles cómo hacer estas herramientas de engaste a bisel. Pues si hay más de 50 comentarios haré este video. Espero que el video de hoy te haya gustado. Pues no olvides en suscribirte y darle un like. Y sobre todo, cuídate. Y conmigo y como siempre, será a la próxima.